Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy se dará a conocer el tema relacionado con eicosanoides y ceras. De acuerdo a ello, el grupo de trabajo que dará a conocer dicha información está conformado por Andrea Barrera, Junior Reaño y quien les habla Pilar Castañeda. Inicialmente daremos a conocer las generalidades de los eicosanoides, teniendo presente que estos compuestos se caracterizan por ser de carácter de oxigenación y ser derivados de ácidos grasos poliinsaturados de 20 átomos de carbono. De acuerdo a ello, es que la gran mayoría de los mismos se produce a través del ácido araquidónico y derivados del omega 3 y el omega 6. Algo importante a mencionar es que la producción de estos eicosanoides comienza tras liberarse el ácido araquidónico de las moléculas de fosfolípidos de las membranas por la enzima fosfolipasa A2 y de acuerdo a ello es que los mismos se comportan como hormonas paracrinas y por ello la mayor producción se relaciona en los tejidos animales. Al momento de hablar de las estructuras es imprescindible hablar del ácido araquidónico, debido a que el ácido araquidónico es el principal precursor de los eicosanoides. La manera de sintetizar este ácido graso en el cuerpo es a través de la ingesta del linoleíl coenzima A. Este es un ácido graso poliinsaturado que al someterse al proceso de metabolismo se obtiene el ácido araquidónico. Este, como tal, es el principal precursor de los eicosanoides. Se llaman eicosanoides debido a que presentan 20 átomos de carbono que serán hablados más a detalle en breve. Estos compuestos derivados de los ácidos grasos polienoicos secosa incluyen tres principales grupos: los prostanoides, los leucotrienos y las lipoxinas. Los prostanoides, estos a su vez, se dividen en las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. En el esquema que se observa en el póster podemos ver cómo es la clasificación de dichos ecosanoides y algunos ejemplos de los ecosanoides con mayor actividad biológica. Como vemos, estos tres grupos no solo se sintetizan a partir del ácido araquidónico, sino que pueden obtenerse a partir de otros ácidos eicosanoicos de 20 átomos de carbono, derivados de los ácidos grasos esenciales tales como lo son el linoleato y el alfa-linolenato, o directamente, como se dijo anteriormente, del ácido araquidónico y del eicoisapentanoato de la dieta. En cuanto respecta a las funciones, hay que decir que los eicosanoides intervienen en una gran variedad de procesos biológicos. Por ejemplo, intervienen en la construcción del músculo liso, en la inflamación, en la percepción del dolor y también intervienen en la regulación del flujo sanguíneo. Los eicosanoides actúan como reguladores endocrinos. Estos tienen una amplia gama de actividades biológicas, intervienen en procesos alérgicos, inflamatorios, estos provocan la contracción del músculo liso en la menstruación y en el parto. Estos son el prototipo de mediadores locales liberados in situ ante diversos estímulos. Aunque son compuestos que funcionan como señales químicas, pues estos difieren de las hormonas en dos aspectos importantes. Se sintetizan prácticamente en todos los tejidos, no en una glándula endocrina, y estos químicamente son muy estables y por tanto solo actúan a nivel local. Em, en cuanto a las funciones específicas de los tromboxanos, hay que decir que el tromboxano A2 es el miembro más destacado de este grupo de compuestos. Lo producen principalmente las plaquetas y pues una vez es liberado este compuesto, estimula la agregación de las mismas y la vasoconstricción. Y la función de los leucotrienos es que sirven de mediadores locales que intervienen en reacciones de tipo alérgico. También es importante mencionar que son mediadores asmáticos o inflamatorios. Aparecen frecuentemente combinados con el tripéptido glutatón, como el caso del leucotrieno, para ser más específico, C4, LTC4. Continuando con ello, tenemos el grupo de las prostaglandinas, las cuales se caracterizan porque existen más de 20 tipos de prostaglandinas. Cabe resaltar que la función principal de las mismas es regular la acción hormonal. De acuerdo a ello, tenemos el grupo de las series de las prostaglandinas E y F, las cuales se caracterizan porque provocan una contracción en la musculatura lisa, lo cual conlleva a que se induzca el aborto. Luego de ello tenemos las prostaglandinas del grupo I, las cuales se caracterizan porque también son un vasodilatador, lo cual conlleva a que las mismas no permitan llevar a cabo la agregación plaquetaria. Finalmente tenemos la serie de las prostaglandinas G y H, las cuales se caracterizan porque son mediadores de la reacción inflamatoria, lo cual conlleva
a que generen procesos de inflamación en el cuerpo. Y como podemos observar en el póster, existen más funciones de la misma, las cuales tienen que ver con la presión arterial y los procesos de dolor y fiebre, respectivamente. Continuando con las generalidades metabólicas de los eicosanoides, pues me permito mencionar que la biosíntesis de los productos derivados del ácido araquidónico, más conocidos como eicosanoides, ocurren en forma gradual por un complejo de enzimas microsómicas, pues de distribución en su generalidad, pues bastante amplias. Es importante mencionar que esta vía de síntesis, la primera enzima es la ciclooxigenasa, que también es conocida como endoperóxido de prostaglandina. La anterior mencionada existe pues en dos formas, la que se conoce coloquialmente como COX-1 y COX-2. Mencionando la COX-1, que es la ciclooxigenasa 1, la primera se expresa en forma constituida prácticamente en todas las células y presenta gran ubiquicidad. Sin embargo, por otra parte, la ciclooxigenasa 2 no aparece en forma constituida en las células del sistema biológico, pero puede ser inducida por citocinas, factores de crecimiento y endoxitocinas. Este efecto es bloqueado por la administración de los citoesteroides. Continuando con lo que ya mencionaba, las ciclooxigenasas actúan sobre el ácido araquidónico y provocan dos consecuencias. La primera, digamos, es una oxigenasa que produce la estructura del anillo y forma el endoperóxido cíclico PGG2. Y en otra parte se genera una actividad de peroxidasa que transforma el PGG2 en PGH2, como lo podemos ver acá en la parte final, que es cuando se agregan las enzimas, como puede ser la isomerasa, la reductasa, el tromboxano sintasa, que son las que son mediadores para que se pueda realizar el proceso de metabolismo general, como lo hemos estado hablando desde el principio. En la parte ilustrativa, pues me permito mencionar que todo parte del ácido araquidónico como principal precursor. Como podemos ver en los recuadros naranjas, pues son las enzimas involucradas en la ruta. Por ejemplo, para la parte derecha me permito mencionar que es la 1,2 lipoxigenasa, que es la que pasa a los precursores para después dar el compuesto final, que es el que estamos pues abarcando en este tema. De acuerdo a ello, hablaremos de las enfermedades relacionadas, donde inicialmente hablaremos de la anafilaxia, la cual se genera porque un grupo específico de leucotrienos son los responsables de llevar a cabo la reacción lenta de la anafilaxia, lo cual conlleva a que se genere una reacción grave en la vía respiratoria y a su vez un descenso de la presión sanguínea. Continuando con ello, tenemos la vasoconstricción y la broncoconstricción, donde estas enfermedades generalmente se dan por la contracción de la musculatura lisa en los vasos sanguíneos y en los conductos aéreos de los pulmones. Por otro lado, tenemos la dismenorrea, la cual se genera por el aumento de la síntesis de las prostaglandinas del grupo E2 y F2 alfa durante la menstruación, generando así un dolor isquémico, que este dolor se da mediante la menstruación. Luego de ello tenemos el asma, lo cual se da por la producción exagerada de icosanoides derivados del ácido araquidónico, especialmente los leucotrienos, lo cual conlleva pues, a producir una enfermedad inflamatoria crónica en el tracto respiratorio. Finalmente tenemos el síndrome de Bartter, el cual se da por el aumento de las biosíntesis de las prostaglandinas, lo cual conlleva a pues, que se dé una baja presión arterial y una pérdida excesiva, en este caso del ion potasio. A continuación hablaremos de las ceras. Las ceras, también llamadas cerios, son mezclas complejos de lípidos no polares. En cuanto a su estructura, hay que decir que las ceras son lípidos con ácidos grasos de cadena larga unidos por éster a moléculas que solían ser alcoholes de cadena larga. Como se observa en el póster, pueden variar los constituyentes de las mismas de las ceras de acuerdo a su naturaleza. De acuerdo a la clasificación y función, las ceras se clasifican en dos formas principalmente. La primera, las ceras vegetales, y la segunda, las ceras de tejidos animales. Las primeras se caracterizan porque su función principal es llevar a cabo la protección de la planta, evitar que éstas tengan una pérdida excesiva de agua y de la luz ultravioleta y de las emisiones de gases. De acuerdo a ello, como ejemplo, tenemos la cera de carnauba y la cera de jojoba. Luego de ello, tenemos las ceras que se obtienen de animales terrestres y animales marinos, las cuales tienen como función principal llevar a cabo la protección de su piel, de su pelo y de sus plumas. Como ejemplo tenemos la cera de abejas y la cera de ballena.
En cuanto a las generalidades metabólicas, a destacar que la biosíntesis de las ceras abarca tres distintas etapas: la síntesis de nuevo de ácidos grasos, la elongación de los ácidos grasos y transporte de monómeros hacia el exterior de la pared celular. En la síntesis de nuevo de ácidos grasos, los ácidos grasos de 16 y 18 carbonos son sintetizados en los cloroplastos. En esta etapa interviene la enzima ácido grasa sintasa, la FAS, que permite el ensamblaje de largas cadenas de carbonos. Una vez sintetizadas en los cloroplastos, los ácidos grasos, estos son transportados al retículo endoplasmático para su elongación, un proceso que está facilitado por la proteína acilcoenzima A. En cuanto a la elongación de los ácidos grasos de 16 y 18 carbonos en el retículo endoplasmático, este genera ácidos grasos de cadena muy larga, las EBLCFAS, de 20 a 34 carbonos. Esta extensión se lleva a cabo por complejos multienzimáticos que residen en la membrana del retículo endoplasmático, conocidas como las elongasas de ácidos grasos, las FAES. En la etapa final, la producción de la cera en el retículo endoplasmático, las VLCFAS, son transformadas en alcoholes, ésteres, aldehídos, alcanos y también en cetonas, mediante reducciones y descarboxilaciones. Por último, en el transporte de monómeros, que es la tercera etapa, se requiere el transporte de los lípidos de las células epidémicas al exterior a la pared celular para así realizar el transporte hacia la célula. De acuerdo a las enfermedades relacionadas, vamos a hablar del ojo seco por evaporación, donde dicha enfermedad se da por la deficiencia del acilcoenzima alcohol de ceras la cual pues a su vez se conlleva por la eliminación de la biosíntesis de los esteres de cera mediante la evaporación. Es por ello que se genera la irritación y picación ocular. Gracias por su atención. Para más información, dirigirse a referencias.